ese nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret, venimos en esta mañana rogándote que tú abras nuestro entendimiento, que la palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga en nuestros corazones en conformidad con el propósito que tú la envías, y que nos sea de edificación para que podamos seguir perseverando en esta senda hasta el final de nuestros días, hasta cuando tú tengas a bien llamarnos a tu presencia. Reprende al maligno, échalo fuera a lugares secos y sin reposo. Que nuestra carne, Señor, esté sujeta para que podamos prestar atención a lo que edifica tu palabra, a lo que da vida, todo lo que sale de tus labios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hace unas 3 semanas atrás, cuando me tocó predicar, comenzamos a hablar de la supremacía del Espíritu Santo. Con respecto a la supremacía del Espíritu Santo, dijimos 2 cosas. Número 1, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es suficiente con decir yo soy cristiano. El Espíritu de Dios tiene que estar dentro de ti, y eso es lo que pone un sello que te identifica como tal. Lo segundo que dijimos, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y habíamos quedado en desarrollar ese aspecto de la supremacía del Espíritu para este domingo. Ese versículo, Romanos 8:14, nos indica que la condición de hijo de Dios está ligada al evento que yo me deje guiar y dirigir por él. Cuando hablamos de supremacía, la primera prédica que dimos, dijimos, la palabra está por encima de todo. En la segunda dijimos, el Espíritu está por encima de todo. Para que se pudiera entender, dijimos, el Espíritu inspiró la palabra y se sujeta a la palabra. De manera tal que el Creador dio su voz, y a nosotros las criaturas nos dijo, me voy a sujetar a mi voz, aunque técnicamente estoy por encima de ella, porque yo soy el que la he dado, yo soy el que la he creado. Y de esa manera el Señor nos da un plano seguro en el cual nos podemos desenvolver. Su palabra y el Espíritu Santo. Cuando usted y yo llegamos al Señor, el Espíritu de Dios viene sobre nosotros y eso nos hace cristianos. Pero somos unos niños en Cristo. Usted puede tener todos los años, cronológicamente hablando, usted puede tener toda la preparación académica y toda la experiencia que usted le plazca, pero usted del Señor no sabe absolutamente nada, y cuando llega a Él y se convierte, dice la Escritura, usted es un niño en Cristo, tiene que comenzar a beber la leche espiritual no adulterada para comenzar a crecer en Él. Y es necesario que todos nosotros entendamos esto y emprendamos esa senda. Así que cuando vamos a los 2 versículos de los que les he hablado, venimos a Cristo, el Espíritu de Dios viene sobre nosotros, somos de Él. La condición de hijo tenemos que evidenciarla, porque no hacemos nuestra voluntad, sino que hacemos la voluntad de Él. Amén. Leo de nuevo Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
Amén. Cuando usted toma la palabra, usted no puede tomar versículos aislados y de versículos aislados querer hacer una doctrina. Ciertamente la Escritura dice en Juan capítulo 1 que a todos los que creyeron en su nombre, Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. De donde entendemos que ninguno de nosotros se hace hijo de Dios por propia voluntad o por propio deseo, sino que el Señor nos atrae hacia Él. Pero la condición de hijo se manifiesta dejándose guiar por Él. Cuando usted, siguiendo ese hilo de ser hijo, va a Hebreos 12, consigue que el Señor dice: a todo aquel que Él recibe por hijo, lo disciplina, lo azota, para que pueda participar de su santidad, porque sin santidad nadie verá el rostro del Señor. Entonces tenemos iglesias llenas de personas que vienen, reciben, se bautizan, pero quieren seguir andando en sus mismos delitos, pecados e iniquidades que andaban antes. Está claro que están errando la senda, y aunque han dado los primeros pasos correctamente, se están desviando desde el principio. Están tomando un atajo para salirse de la senda estrecha y regresar al camino ancho, aun cuando estén bautizados y hayan recibido al Señor. Mención aparte merece aquellos que abandonan su iniquidad, que abandonan su pecado, pero que persisten en hacer las cosas conforme a su voluntad. No estoy pecando, pastor, no estoy actuando en iniquidad, pero estoy haciendo las cosas a mi manera y no a la manera de Dios. También contradice el versículo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que en el Señor usted no puede hacer lo que a usted le plazca. Usted y yo tenemos que hacer lo que le plazca a Él. Parece que no me oyó, se lo voy a repetir. Usted y yo en el Señor no podemos hacer lo que nos plazca a nosotros. Usted y yo, si estamos en el Señor, tenemos que hacer lo que le plazca a Él. Amén. Amén significa así sea. Usted acaba de refrendar lo que yo acabo de decir, y el Señor le va a tomar en cuenta eso. Y si decide en algún momento tomar algún atajo, el día que nos presentemos allá arriba, el Señor nos dirá: siéntate ahí, así como estamos acá sentados, y déjame proyectarte algo que quizás se te olvidó. Y lo va a mostrar a usted y a mí diciendo: amén. ¿Qué pasó con ese amén? Te va a preguntar, nos va a preguntar. Porque cada vez que decimos amén, estamos diciendo: yo estoy de acuerdo con eso, eso es así, amén, así, yo me anoto allí. Y hace bien en anotarse, porque esto es lo que dice la palabra. No se puede ser cristiano de otra forma que no sea haciendo su voluntad. Tengo que tener el Espíritu Santo para ser de Él. Tengo que ser guiado por Él para ser su hijo. Así que creo que la pregunta sería: ok, ¿cómo hago para relacionarme con Él? ¿Cómo hago para escuchar su voz? ¿Cómo hago para entenderme con Él? Busquen en su Biblia el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Este versículo
lo usamos cuando hablamos de la supremacía de la palabra de Dios. Es el consejo que le da Dios a Josué para que todo le vaya bien. Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Quiere decir, mis amados, que si yo deseo ser guiado por el Espíritu Santo, lo primero que tengo que hacer es conocer su palabra. Y de alguna manera aquí como que cerramos el ciclo, porque la palabra es suprema, el Espíritu es supremo, pero conozco el Espíritu es por medio de la palabra. Finalmente, el Espíritu Santo es el autor intelectual de la palabra de Dios. Así que en la palabra conseguimos voz de Dios. Mi primera aproximación a conocer al Espíritu Santo es por medio de la palabra. Debemos leer la palabra, debemos escudriñar la palabra para poder recibir la porción que el Señor nos quiere dar. Si algo está en la palabra escrito, no hay necesidad de preguntar mucho. Escrito está. Esa frase escrito está, el Señor la utilizó cuando tenía la tentación con Satanás para reprenderlo y echarlo fuera. Escrito está. Y una y otra vez lo refirió a la palabra para reprenderlo, para amonestarlo y para ordenarle que se fuera. Vamos a ver un ejemplo acerca de cosas que están escritas. Busca en tu Biblia el libro de Levítico, capítulo 19. La semana pasada tuvimos un predicador invitado, el pastor Ramón Mendoza. Es un hombre de Dios, está haciendo una excelente tarea en medio de Latinoamérica, instruyendo a hombres y mujeres y animándoles a cumplir con la gran comisión, trayendo discípulos al reino y fundando iglesias locales. Sin embargo, como cualquier otro hombre, tiene pareceres sobre ciertas cosas que aparentemente incomodaron a algunos, porque estuve en mi oficina llena de algunos jóvenes preguntándome algunas cosas, lo cual me parece saludable, porque quiere decir que usted está escuchando y está aprendiendo. Le hemos dicho aún de nosotros mismos, los predicadores de esta iglesia, usted esté atento a lo que oye con sus oídos, pero con sus ojos atento a lo que dice la palabra. Porque por encima de cualquier predicador está la palabra de Dios. Así que los muchachos que entraron a mi oficina, las muchachas que entraron a mi oficina estaban inquietos. Pastor, háblanos acerca de los tatuajes. Levítico 19:28 dice: y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová. Amén. Amén. Pero eso es lo que dice la palabra. Amén. ¿Algunos de ustedes les gusta la nueva versión internacional? A mí no me gusta la nueva versión internacional, aunque pone las cosas un poco más sencillas. Anula ciertos elementos cruciales de la palabra
con la justificación de querer hacer las cosas más sencillas. Hace cosas como, por ejemplo, los testigos de Jehová. Hay versículos que no traduce y cuando vas a buscar una explicación te dicen, no, es muy difícil traducción, no se entiende bien. Use la Nueva Versión Internacional como algo para comparar, algo para ver, para medio entender, pero no lo tome textual, porque su traducción no es textual. Otra de las cosas que hace la Nueva Versión Internacional, se exime de mencionar el nombre de Dios. Y donde quiera que aparece Jehová o donde quiera que aparece Yahvé en la traducción de la Biblia de la Nueva Jerusalén, por ejemplo, utiliza el vocablo Señor. Se cuida con ponerlo con ese mayúscula y eso no está mal. Pero el punto es que cuando el Señor menciona su nombre es santo. Amén. Así que cuando en este versículo Él termina diciendo yo Jehová, está estableciendo un punto que no podemos ignorar, porque aunque ustedes piensen, crean, no, pero eso está en el Antiguo Testamento, yo le voy a recomendar entonces que usted lea 1 Corintios 10 para que entienda por qué las cosas del Antiguo Testamento quedaron acá escritas. Porque la palabra hay que hilvanarla, hay que estudiarla. Pastor, ¿para qué me dijiste todo esto de la Nueva Versión Internacional? Bueno, porque como a algunos les gusta esa versión, les voy a leer el versículo en esa versión. No se hagan heridas en el cuerpo por causa de los muertos, ni tatuajes en la piel. Yo, el Señor. Amén. El pastor Ramón Mendoza enfrentó una situación particular con su hijo, donde se vio en la necesidad de ceder frente a algo que en su debido momento el Señor va a pasar factura. Porque la palabra de Dios, usted no puede esconderla o ponerla por debajo. Cuando David cometió la torpeza de dormir con Betsabé y después mandar a matar a Urías y con eso llenarse las manos de sangre, el hombre que era conforme al corazón de Dios, cuando vino y le dijo a Dios, yo quiero construir una casa para ti, el Señor le dijo, no te es lícito, tus manos están llenas de sangre. Y cada vez que nosotros cedemos frente a algo de la palabra de Dios, que puede ser algo menor, algo pequeño, quizás no afecta nuestra salvación, pero el Señor dice, cualquiera que enseña a desobedecer uno de estos mandamientos más pequeños, muy pequeño, será llamado en el reino de los cielos. Así que cada uno de nosotros que se hace maestro, que se hace predicador, debe tomar en cuenta esto, porque muchas ovejas no se van a tomar la molestia de leer la palabra, sino que como hacen los niños pequeños, lo dijo mi papá y eso es. Lo dijo el pastor, lo dijo el predicador, eso es. Aunque los predicadores les recomendemos, lea la palabra. No solamente escuche, lea la palabra. Porque no es mi predicación lo que le da vida a usted, es la palabra de Dios. Amén. Ella es la que nos nutre. Así que las condiciones del pastor Ramón Mendoza para tolerar y permitir eso en su hijo fueron situaciones que el Señor se encargará de juzgar en el momento que tanto Ramón como Otoniel, su hijo, se tengan que presentar delante del Señor. Alguno dirá, me tatué antes de conocer al Señor, ¿qué hago ahora? Le voy a decir lo que le vengo diciendo desde hace rato, lea la Biblia, porque 1 Corintios 7 dice que aquel que llegó como llegó se quede. Amén. El Señor entiende su ignorancia y la perdona. El problema es cuando ya estamos en el Señor y me comienza a picar la carnucha porque me quiero hacer un tatuaje. Porque eso no es otra cosa sino carne. Basta que la palabra diga algo y usted lo quiere hacer. No le pasa en su casa, no le dice a su hijo, no toques eso, y a la vuelta el niñito lo está tocando. Algunos muy inteligentes le dirán, si no me hubiera dicho nada no lo toco, pero como me dijiste, ay, quería tocarlo.
Y aunque ese niño muy inteligente quizás no ha leído la palabra, de alguna manera parafraseada le está citando Romanos 7, que cuando la ley fue dada, el pecado que está en nosotros sale, porque no tendría yo deseos de codicia, por ejemplo, si la ley no dijera no codiciarás. Y eso no quiere decir que la ley sea mala. La ley lo que hace reflejar es que la maldad está en nosotros y que necesitamos un Salvador, Cristo el Señor. Amén. Como sé que algunos quedaron con esa inquietud, pero no son de los que fueron a mi oficina, aunque mi oficina está abierta para todos ustedes. Entendí por la preocupación de los jóvenes que era necesario hacer esta aclaratoria y propicia porque entra dentro de la prédica. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que tengo que aprender a escuchar la voz del Espíritu. La primera fuente para escuchar la voz del Espíritu es la palabra. Lo que está escrito en la palabra, amados, eso no se discute. Es así y lo debemos poner por obra. Que no siempre nos gusta, déjeme decirle algo, la mayoría de las veces no nos gusta. Porque el cristianismo no es un camino de complacencia, sino de negación. Alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Usted puede, en este tema, y ya para cerrar, simplemente para aclararle a lo que les di a los muchachos, pastor, y si lo que me quiero tatuar es un corazón que dice yo amo a Cristo, es tratar de justificar lo que no se puede justificar, es tratar de cristianizar lo que no se debe cristianizar. Porque si está escrito no te hagan tatuaje, no te hagan marca, así está escrito. Y te voy a decir otra cosa que no le mencioné a los muchachos, pero oraba y reflexionaba con respecto a esto porque de alguna forma todo lo que el Señor escribe tiene una razón, tiene un sentido. Y lo que el Señor ponía en mi corazón, viene el día en que un hombre se va a levantar y va a obligar a todos a marcar su cuerpo o en la mano derecha o en su frente. Pero mi pueblo, versado en mi palabra, que sabe que con su cuerpo debe cuidarlo, no se debe marcar de ninguna forma, aun cuando ignore lo que dice Apocalipsis, aun cuando ignore que este hombre es el anticristo, cuando comience a hablar de ponerse marcas, mi pueblo va a saber, no, eso no es de Dios. Aunque lo esté pintando que va a acabar con muchas cosas y que va a resolver los problemas de la economía, etcétera, 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 solo por saber lo que dice Levítico, sin saber lo que dice Apocalipsis, va a decir, no me voy a poner esa marca, eso no es de Dios. Amén. Porque la palabra siempre tiene un sentido. No siempre el Señor nos los va a explicar. Así como quizás usted no le explica a su hijo pequeño por qué no tiene que meter el dedo en el tomacorriente. Porque te lo digo yo y punto. No le va a comenzar a explicar la electricidad, la corriente alterna, todo lo que va a pasar ahí, cómo se te va a mover el corazón si te pasa un asperio por ahí. No le va a explicar eso. Le va a decir, no metas el dedo ahí porque te va a pasar algo malo. Y no da mayor explicación. La condición de hijo significa que Él es nuestro Padre. Y por lo tanto, como nuestro papá tiene el derecho de decirnos eso. No y punto. Lo que pasa es que como nos creemos adultos o nos sentimos adultos, somos adultos, pensamos que en esa adultez yo puedo hacer lo que me venga en gana. Si
tú todavía piensas que puedes hacer lo que te viene en gana, tu cristianismo puede ser puesto en tela de juicio. Porque por sus frutos los conoceréis. Los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. No hacen su voluntad, hacen la voluntad de Dios. Amén. La pregunta siguiente, ¿qué tal y si no está escrito? Busque ahora en el Evangelio de Juan, capítulo 16. Juan 16, Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es decir, mis amados, no tenemos otra alternativa que no sea aprender a escuchar su voz. Lo que está escrito de alguna manera se hace sencillo en el sentido que voy, lo leo. A veces lo malinterpreto o lo forzo para que diga lo que yo quiero que diga. Eso es un error que se comete con frecuencia. Pero vamos a decir que lo que está escrito es fácil de discernir, fácil de entender, de poner por obra. ¿Qué pasa con lo que no está escrito? Hay que relacionarse con Él, porque Él nos va a guiar a toda verdad. Porque Él no va a hablar de lo suyo, Él va a hablar todo lo que oyere del Padre y del Hijo. Porque el vicario acá sobre la faz de la tierra es el Espíritu Santo. El vicario de Cristo en la faz de la tierra es el Espíritu Santo. No hay ningún hombre, es el Espíritu Santo. Jesús dijo, yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos, yo les voy a dar a otro en mi lugar, otro consolador, refiriéndose al Espíritu Santo de Dios. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que cuando las cosas no están escritas, necesitamos relacionarnos con Él y aprender a escuchar su voz. Pastor, eso no es fácil, yo lo sé. Significa que usted tiene que orar mucho, usted tiene que buscar el rostro del Señor, usted tiene que leer la palabra, usted tiene que ayunar. Pero debe tener por seguro que todo aquel que llama se le abre, el que busca encuentra. El Espíritu de Dios nos va a salir al encuentro y nos dará saber todas las cosas, de forma tal que no tendremos ninguna duda. Es cierto también que el lenguaje del Espíritu no siempre es fácil de entender, fácil de percibir. Por eso este camino se convierte en una enseñanza similar a lo que sucede en el mundo natural. Cuando un niño viene al mundo, no habla, tiene la capacidad para hablar, pero no habla. Y por un proceso de imitación, viendo lo que hacen los adultos que están a su alrededor, escuchando, va aprendiendo y comienza en cierto momento a decir algunas palabras. Déjeme decirle algo, su hijo, mi hijo, no habla español porque usted se lo puso en los genes. Porque si ese niño de pequeño se lo hubiésemos dado a un chino, hoy estaría hablando chino. Porque el niño nace con la capacidad de poder comunicarse.
aprende lo que ve a su alrededor. Si todos alrededor hablan chino, va a aprender a hablar chino. Si todos hablan guarao, va a aprender a hablar guarao. Y así sucesivamente. Nacemos en Cristo, tenemos la capacidad para comunicarnos con Él, pero hay que aprender su lenguaje. Y usted aprende su lenguaje relacionándose con Él, pero viendo a otros que antes que usted están en este camino y que han aprendido un poquito a hablar ese lenguaje. Este es el principio que mueve a Pablo decir: sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Pablo entendía su responsabilidad. Estos pequeños en Cristo al principio no van a poder ver a Cristo. Y alguien tiene que pararse y ser ejemplo. Alguien tiene que sacrificarse, alguien tiene que quemarse, alguien tiene que hacer las cosas bien para que le pueda decir a ellos: este es el camino. Véanme ahorita a mí, pero no por mucho tiempo, porque hay que ver a Cristo. Porque Cristo es el que da vida. Tienes que aprender a relacionarte directamente con Él y aprender su lenguaje. En el libro del profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Ezequiel 11, versículo 5, en la primera parte, el profeta Ezequiel dice: y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo: di, así ha dicho Jehová. Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Profecías, sueños, visiones, una voz que puede ser interna o externa, paz sobrenatural. Ese es el lenguaje del Espíritu. Y hay que aprender a discernirlo. Pastor, es así como que sí, se siente así como que no tiene fundamento, como que usted está pisando al vacío. Pero déjeme decirle algo: si estuviéramos teniendo esta plática con él, probablemente nos respondería como le respondió a la mujer samaritana. La mujer samaritana estaba sacando agua del pozo de Jacob. Jesús no tenía cómo sacar agua. Y en una de esas el Señor le dice: si supieras quién es el que habla contigo, tú me pedirías a mí y yo te daría agua de vida eterna, que el que la tome no va a tener sed jamás. Y ella no entendió, como muchas veces nos pasa a nosotros que no entendemos. Su primer pensamiento es: gloria, no voy a venir más al pozo, dame de esa agua. Porque si no tengo más sed, no tengo más que venir a este pozo a estar sacando agua. Pero las palabras que él estaba hablando eran espirituales. El Señor se relaciona con nosotros por medio de un lenguaje espiritual. Viene una palabra profética, viene un sueño, viene una visión, vienen a tu mente pensamientos, una voz interna que sabes que no eres tú, sino el Espíritu Santo que está dentro de ti. O quizás la voz audible del Señor que creo que muy pocos han escuchado. Y todo eso viene refrendado con la paz sobrenatural que guarda nuestro corazón y nuestra mente en Él. Amados, a veces se necesita toda una vida para aprender el lenguaje del Espíritu. Y hay, como lo vemos también en el mundo natural, muchachitos aventajados, a los 2 o los 3 años ya están hablando sin parar. Y otros que les cuesta. Lo mismo sucede en el mundo espiritual. Y muchas veces uno aprende por ensayo y por error.
O como diría uno en criollo, a golpe y porrazo. Se equivoca y el Señor le da su ñeque. Y uno sigue y se vuelve a equivocar y otra vez el Señor nos sale al paso. No desanimes, no desmayes. Así lo dice Hebreos 12. No te desanimes ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque si no fuéramos reprendidos, nos dice, entonces somos bastardos. Es decir, sin padre conocido. Digo, no sé de quién, pero no de Dios. Así que es necesario que aprendamos a desarrollar el lenguaje del Espíritu Santo. Y que nos metamos en Él. Amados, el Señor le ha colocado a usted pastores, ancianos, líderes, que antes que ustedes están caminando en el Señor. Si usted no sabe algo, acérquese y pregunte. Y vamos juntos a estudiar la palabra, vamos juntos a orar, vamos juntos a buscar el rostro del Señor para que su entendimiento, nuestro entendimiento, sea abierto y podamos aprender el lenguaje del Espíritu Santo. Porque hay que saberlo escuchar, amado. Hay que saberlo escuchar. Hoy por hoy la ciencia avanza tan rápido que comienzan a surgir preguntas que tienen que ver con la ética, con el ser cristiano. ¿Me es lícito o no me es lícito? Si el Señor no me ha bendecido con el regalo de la vida, con el regalo de un hijo, procurar otros medios alternos como lo proponen los médicos que trabajan con esto, con fecundación artificial, etcétera, etcétera. Es una pregunta que si usted se va a someter a algo como eso, usted tiene que respondérsela primero. Que el Señor le haya dicho que sí. Porque Romanos 14 dice, bienaventurado aquel que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Así que en esa pregunta polémica, donde las cosas no están necesariamente escritas, es necesario que usted y yo aprendamos a hablar su lenguaje, porque es menester que antes de que yo proceda en una dirección, yo esté seguro que Él quiere que yo camine en esa dirección. Porque puedo hallarme siguiendo una dirección equivocada y aprobando algo que el Señor no quiere que yo apruebe. Yo te animo, hermano y hermana, a que en este camino que hemos emprendido comencemos a buscar más y más su rostro, su presencia. Y algunos de nosotros tenemos años en el Señor y todavía no sabemos reconocer su voz. Y eso, mis amados, puede venir en contra nuestra. Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Cuando aprendemos a relacionarnos con el Espíritu y aprendemos a escuchar su voz, a discernir lo que Él nos habla, lo que Él nos dice, podemos caminar con confianza este camino, porque Él no nos va a desamparar. Isaías 30, 21 dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la izquierda. Una vez que comenzamos a caminar, son muchas las distracciones que van a aparecer, muchos los atajos que se nos van a presentar. Si quiere leer un libro ameno y bien significativo de estas distracciones y de estos atajos, aparte por supuesto de la escritura, le recomiendo que lea El progreso del peregrino, escrito por John Bunyan cuando estaba preso en las cárceles inglesas.
Y el Señor le dio esta narrativa de cómo es el camino de un cristiano y cuántas distracciones y posibles atajos persiguen el camino. Trampas del diablo, trampas de nuestra carne para tratar de hacernos quedar postrados en el desierto y no alcanzar la meta final. Una vez que hemos escuchado su voz, permanezcamos en la senda. No nos desviemos ni a izquierda ni a derecha. Todo lo que venga delante de nosotros, vamos a pasarlo por el filtro de la palabra y por el filtro del Espíritu Santo. No nos apresuremos a decir, sí, yo voy a correr por allí. Porque, amado, cuando menos esperamos o donde menos esperamos, aparece esa trampa del maligno. Y cuando termina en un gran siervo de Dios, cayendo en esa trampa y sabiendo que puede arrastrar a muchos, nos enseña y nos muestra, hay que tener cuidado. Hoy en día en los Estados Unidos hay una gran polémica con un pastor famoso que nosotros aquí hemos leído sus libros. Una vida con propósito, una iglesia con propósito. Porque según sus últimas declaraciones, ha caído en la trampa del ecumenismo. Y está llamando a que, sin hacer una revisión a fondo de la doctrina, busquemos de unir a todas. En principio no está hablando de todas las religiones, pero está hablando de las tres grandes divisiones del cristianismo: los ortodoxos, los católicos y los protestantes. Cuando es conocido que hay elementos doctrinales de profundidad que son los que han hecho división en estas tres grandes ramas, y que no se puede pretender una unidad si primero no se resuelve esos asuntos doctrinales que, de aceptarse sin ninguna clase de modificación, nos van a desviar de la senda. Y resulta terrible escuchar esto de la boca de un hombre como él, que pastorea una de las iglesias más grandes de los Estados Unidos. Cerca de 30,000 personas se reúnen en su iglesia. Otros pastores en Estados Unidos han levantado la voz para pedirle: hermano, arrepiéntete y hazlo públicamente. Porque de la manera como tú hoy dices eso, sabes que dentro de las otras dos corrientes del cristianismo, tanto del catolicismo como de los ortodoxos, hay voces que se han levantado, no para una unidad con los protestantes solamente, sino para una unidad con todas las religiones, ignorando lo que dice Juan 14:6, cuando el Señor dijo: yo soy el camino, no hay otro, no hay Buda, no hay Mahoma, no hay ningún otro camino que no sea Jesús. Amén. Yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Ninguno de nosotros está exento de caer en una trampa, de distraerse o de tomar un atajo. Por eso la Escritura dice: el que cree estar firme, mire que no caiga. La única seguridad que tenemos, la tenemos en Él. Hay que relacionarse con Él, hay que conocerlo a Él, hay que saber reconocer su voz. Y habiendo escuchado esa voz a nuestras espaldas, caminar en esa senda y no desviarnos ni a izquierda ni a derecha, porque el Señor estará con nosotros. Voy a finalizar leyéndoles 2 versículos más. Mateo 7:14 dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Piensa en eso. Nosotros queremos ser más benevolentes que Dios y más misericordiosos que Dios. Él fue el que dijo, y nosotros tenemos que pegarnos ahí junto con Él:
El camino que conduce a la vida es estrecho, es angosto. Trae calamidad muchas veces sobre nosotros, penuria, sufrimiento, pero conduce a la vida. Y como nosotros, hombres, no nos gusta esto, el Señor dice, pocos son los que hallan esta senda. Amados, nosotros la hemos hallado. No nos desviemos. No nos distraigamos. Profundicemos en la palabra. Profundicemos en el conocimiento del Espíritu Santo para permanecer firme en Él, bien anclados sobre la roca. Sobre cosas que desconocemos, no se apresure a moverse. Quédese allí tranquilito. Hasta donde Dios nos ha traído, Él nos ha ayudado. Y si Él quiere que nos movamos en otra dirección, Él mismo lo va a saber, nos lo va a hacer saber y nos lo va a ratificar, nos lo va a confirmar. La Escritura dice en 2 de Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es un sello que tiene dos caras. Una cara la maneja el Señor. Usted puede decir, yo puedo decir, yo soy de Él. Pero la palabra dice, el Señor conoce a los que son suyos. Así que yo puedo decir misa, yo puedo decir lo que se me antoje, pero el Señor es el que conoce a los que son suyos. El otro lado, el que nos compete a nosotros, por medio del cual podemos hacer una evaluación así sea aproximada, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Así que eso de que usted es cristiano y puede andar por ahí bonchando, metido en discoteca o metido en fiesta o tomando licor o emborrachándose o haciendo cualquier barbaridad de las que hacen en el mundo y decir, no, pero es que yo soy cristiano, yo me bauticé, yo tengo el sello del Espíritu. Discúlpeme que le diga lo que dice la palabra. El fundamento de Dios está firme, no se mueve por lo que usted o yo digamos, sino que está claramente puesto. Desde la perspectiva de Él, Él conoce a los que son suyos. Y desde la perspectiva nuestra, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Así que su vida debe ser visible en la medida que usted está pasando más tiempo con el Señor. Usted es cada vez más santo, apartado del pecado, apartado para Dios. Examinamos su vida y es difícil conseguir errores, fallas, pecado, no por las fuerzas suyas o mías, sino por las fuerzas del Espíritu Santo que están en nosotros. Porque comenzamos a cultivar la relación con Él. Así que yo los animo, mis amados, en este mes de diciembre, el mes de la Navidad, el mes de la Natividad, en lugar de estar pensando en bonche y qué sé yo qué demás cosas, o en parafernalias que ha inventado el mundo y que no tienen nada que ver con una fecha como esta, utilice estos días para examinarse usted mismo y saber si está o no está en la fe. Utilice estos días para examinarse usted mismo, para que nos examinemos a nosotros mismos y veamos si realmente la palabra de Dios está en el primer lugar de nuestro corazón. Veamos si la relación con el Espíritu de Dios es lo que más anhelo, lo que más deseo. Yo no le voy a decir que usted tenga otros anhelos. Me quiero casar, quiero tener una casa, quiero tener hijos, quiero tener un carro, quiero graduarme, qué sé yo, cualquier cantidad de anhelos o deseos que son legítimos, que son válidos, pero que si se anteponen a querer buscar más de Dios, se convierten en un ídolo y lo desvían del camino. El anhelo máximo, el anhelo supremo que usted y yo debemos tener
Lo dice el salmista en el Salmo 27. Una cosa he demandado y esa yo buscaré, que esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar su hermosura e inquirir en su santo templo. Lo demás es añadidura, mis amados. Si te casas, si tienes hijos, si te gradúas, si tienes casa, si tienes carro, eso es una añadidura que Dios te la va a dar en conformidad con el plan que tenga para ti o para mí. Así que yo te animo, mi amado hermano y mi amada hermana, ahora que estamos ya prácticamente finalizando este año 2014, a que nos pongamos firmes con el Señor. Porque este año ha sido bueno y el año que viene va a ser mejor. Pero nuestro enemigo, el diablo, que el Señor lo reprenda, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que hay que pararse firme en la roca, porque la base de la resistencia contra Satanás es la sumisión a Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y también para poner en sujeción a nuestra carne, mis amados. El más mínimo estímulo sirve para alborotar la carne. Voy a hablar de mí, se lo he dicho muchas veces, los que manejan y viene el colión que se pasa por toda la cola y ve un huequito y se mete casi chocándote el carro. Ahí también tenemos que ser cristianos. Bendecid y no maldigáis, dice el Señor. Porque el Señor te va a encargar y el Señor va a hacer. Oh, Pastor Cuesta, no me lo diga, yo lo sé, yo lo vivo. Ando siempre con mis vidrios cerrados por si acaso se quiere escapar la carne, quede allí en la intimidad de esas 4 ruedas. Y tener que pedirle perdón al Señor. Pero así estamos lidiando todos hasta que nos vayamos con Él. Porque todo aquel que invoca del Señor debe apartarse de iniquidad. Va a inclinar su rostro, yo voy a orar. Pero si usted desea una oración particular, aquí detrás de mí van a estar los ancianos y los diáconos, los miembros de la junta, para orar por usted. Usted se puede parar e ir hasta ellos para que ellos le puedan ministrar. Si usted quizás nunca ha conocido al Señor y desea entregarle su vida a Cristo hoy, acérquese a uno de estos diáconos, uno de estos ancianos que van a estar aquí atrás y dígale: lo que quiero que ore por mí es que quiero recibir al Señor. Y ellos con mucho gusto, con mucho gozo, van a orar por usted y lo van a guiar para que usted pueda entregar su vida a Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, el equipo de música puede ir pasando. Padre, en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, yo quiero darte las gracias, Señor, por esta congregación a la cual tú nos has llamado y en la cual nos has dado participación. Queremos en medio de ella hacer tu voluntad, Señor. Queremos en medio de ella ser hallados firmes, Señor. Queremos en medio de ella, Señor, ser hallados cumpliendo con tu propósito. Yo te ruego que tú nos enseñes la supremacía de tu palabra y la supremacía del Espíritu Santo. Yo te ruego que esa verdad vaya a nuestros corazones y que podamos ponerla por obra. Padre, yo te pido también por aquellos que quizás el día de hoy desean entregar su vida a ti, que tú les has estado tocando, les has estado moviendo. Permite, Señor, que puedan levantarse allí de donde están sentados y venir acá para que los hermanos puedan orar por ellos, por ellas. Porque hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente y se vuelve a ti que por todos los que ya estamos en el redil, Señor. Tú te gozas, Señor, con aquellos que son añadidos, con aquellos, mi Dios, Señor, que ensanchan, Señor, tu reino. Si aún no has venido, Señor, tu tardanza es misericordia, dando oportunidad para que cada uno de ellos se pueda arrepentir y pueda venir a tus pies, Señor. Así que yo te ruego, Señor, que tú hagas la obra en medio de nosotros y toques, Señor, las vidas conforme a tu poder y conforme a tu potencia. Bendice la congregación, bendice a cada uno de nosotros. Ayúdanos y enséñanos, Señor, para que podamos ser fieles y seguir adelante. Ve nuestras necesidades y atiende, Señor. Conforme a tu voluntad y conforme a tu propósito, ministra, Señor, sobre nuestras vidas, Señor, y sobre nuestros bienes.
para que tanto nuestra vida como nuestros bienes sean usados para la honra y gloria tuya, Señor, para glorificar y bendecir tu nombre. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una última cosa, amados.